Siria es un país soberano ubicado en el Oriente Próximo, actualmente sumido en una guerra civil desde hace más de 4 años. Esto ha desatado incertidumbre, miedo y dolor en miles de familias que se encuentran sumergidas en este conflicto. Pero, ¿qué hace que este país esté viviendo una dificultad de tal magnitud? ¿Cuáles son los actores que están inmersos en todo esto? Estas preguntas me llevan a una inquietud aún más grande. ¿Por qué Siria lleva tantos años en este conflicto? ¿Solamente esto está ligado al Estado Islámico o existen más factores que ayudan al crecimiento del mismo? Bienvenidos a Campus Global, bienvenido profesor Juan David Escobar. El día de hoy hablaremos del conflicto en Siria y me gustaría que nos aclarara por qué este conflicto es tan largo y por qué cada vez se complejiza más. Como tú lo dijiste muy bien, es muy complejo. Yo voy a intentar plantear los elementos claves, aunque hay muchos, pero los más recientes. No vamos a hacer un análisis histórico, sino explicar un poco la situación de hoy y algunas posibilidades de mañana, pero la razón del conflicto sea tan largo y que tal vez siga siendo así, en general es por el nivel de complejidad que tiene este conflicto. Reside básicamente, yo creo que en dos factores. Primero, en la cantidad de actores que están involucrados en este conflicto. Hay de todo tipo, todos los días se incrementa el número de actores. Y el otro factor es que es la población civil la que realmente está en medio del fuego, y eso hace más difícil hacer arreglos y tener control sobre un conflicto que nunca se puede controlar, pero cuando está involucrada la población civil es lo que hace realmente difícil resolver y manejar este conflicto. Las razones de la complejidad, como dije, están involucradas a tanto a factores internos y a factores internos. Entonces, pues esa es en general la explicación. No sé si quisieras, Carolina, que ahonde en alguno de estos factores. Profesor, ¿y cuáles serían los actores internos dentro de este conflicto? Bueno, los actores internos son muchos y voy a intentar reducir el número de ellos para que la explicación sea lo más clara posible. Como dije, son las personas, los ciudadanos de Siria los que están sufriendo el mayor peso de este conflicto, pero la razón, como dije, es la cantidad de actores. Esto que ven acá es el mapa de Siria. Siria es esto que estoy señalando acá, y estos colores que ven en colores más fuertes, amarillos o cafés o morados, es donde está la población. Entonces, en general, la población en Siria se ubica acá, en la frontera con Irak, en las riberas de los ríos de la zona. Esta es una zona desértica y la población principalmente está aquí, acá en la costa que tiene Siria, y en el interior, en la capital Damasco. Entonces la población general está aquí. Estoy señalando esta población porque ahorita que veamos a los actores que están en guerra, vamos a ver que esos actores confluyen y coinciden con esta zona donde está la población. Como todo el Medio Oriente, que es una zona inestable y estructuralmente inestable, lastimosamente desde hace mucho tiempo lo es y lo seguirá siendo, en parte por el diseño político de estos países que fueron trazados por los europeos, particularmente los ingleses, donde pusieron a convivir a una cantidad de grupos distintos, con intereses distintos, en un solo país. Y eso hace que cuando no haya un control eficiente o absoluto del Estado, las facciones y los distintos grupos empiezan a pelear. Voy a mostrar un mapa entonces de algunos de los actores que están en este conflicto. Entonces, este es un mapa de los grupos étnicos de Siria. Como ven, hay muchos colores, lo que identifica a distintos actores, no todos con los mismos intereses, algunos que cambian de bando, pero básicamente explico dos. El Islam, como ustedes saben, tiene una fracción importante. Su primera gran división son dos grupos, que son los sunitas y los chiitas. Son dos vertientes del Islam. Siria tiene una particularidad. Esto que ven acá en colores amarillos son las áreas de población sunita.
es un país de mayoría sunita, pero lo extraño del país, como sucede por ejemplo en Irak, es que no es la mayoría la que gobierna el país, sino una minoría del otro grupo. Entonces, en este caso, Siria, un país de mayoría sunita, es dirigido desde hace 40 años por una minoría chiita, que es el otro bando del Islam. En Siria, ese bando chiita se conoce como los alawitas, pero en aras de simplificar esto lo vamos a dejar entre sunitas y chiitas. Entonces, insisto, es un país de mayoría sunita, pero dirigido por unas minorías chiitas. Eso hace que el país presente fracciones y tensiones muy fuertes que se acrecentaron particularmente hace unos años cuando apareció el fenómeno que, no sé si bien o mal llamado, se denominó la primavera árabe, una cantidad de protestas masivas de poblaciones del norte del África, del Medio Oriente, que se cansaron de gobiernos de demasiado control durante décadas. Ese movimiento que empezó en Argelia, en Marruecos, se fue, digamos que regando por toda esta zona, y los sirios encontraron que si en otros países estaban dando la posibilidad de rebelarse contra el gobierno, pues que esta era la oportunidad. Eso generó prácticamente lo que tenemos hoy, es una guerra civil entre ¿quiénes? Entre el gobierno y la minoría chiita y la mayoría del país, que es una mayoría sunita. Esa es la gran división del pueblo sirio, que llevamos más de 4 años viendo una guerra civil que no se resuelve. Y el no resolverse está asociado a la cantidad de actores. El otro actor, que digamos que hoy es interno, pero no siempre lo fue así, es ISIS. Si este asunto, que aquí yo no quiero ponerme en detalle, pero van a haber facciones, hay drusos, hay coptos, hay incluso cristianos de alguna manera, lo que hace esto es esta cantidad de colores diferentes, es hacer el asunto más complejo. Pero si esto no fuese suficientemente complejo, la aparición de un actor que inestabiliza mucho más a este país es ISIS. Este mapa que ven acá es de septiembre del año pasado. Aquí está Irak, aquí está Siria. Recuerdo rápidamente dónde aparece ISIS. ISIS es el resultado de la evolución de una célula de Al-Qaeda que se degeneró en un grupo distinto. Cuando Estados Unidos interviene en Irak hace unos años, Al-Qaeda decide que necesita participar de eso, que no va a permitir la presencia de Estados Unidos, y organiza y forma una célula de Al-Qaeda en Irak. Esa célula empezó a trabajar, pero por la propia dinámica de Irak, que es mucho más compleja o tan compleja como Siria, ISIS, en ese momento todavía no se llama ISIS, sino es una célula de Al-Qaeda en Irak, que es sunita. Recordemos que Irak es de mayoría chiita, pero en ese momento, antes de que lleguen los Estados Unidos, es dirigido por un sunita. Llega Al-Qaeda, que también es sunita, y decide que hay que luchar por la liberación de Irak de la presencia de Estados Unidos. Como dije, por varios factores muy complejos, la situación de ISIS en Irak se empieza a volver muy difícil, porque tiene presiones del gobierno chiita, de algunos sectores sunitas también, y de los kurdos. Los kurdos es un pueblo que en Irak está ubicado aquí, en la parte, digamos que norte del país. Los kurdos son otro pueblo, que son sunitas, pero son de lengua distinta árabe, o sea, son sunitas, pero no son árabes, tienen lengua kurda y otra cultura. Entonces, por las dificultades propias de Irak, las circunstancias de operación de esa célula de Al-Qaeda se vuelven muy difíciles en Irak, y como dije, se inicia la guerra civil en Siria, ocasionada por esas manifestaciones que presentó la primavera árabe, y la célula de Al-Qaeda en Irak decide que seguir trabajando en Irak es muy difícil. En cambio, Siria, que está en una guerra civil donde no hay control del gobierno ni del Estado, es un espacio más fácil. Entonces,
ISIS decide, o en ese momento Al-Qaeda, perdón, decide pasarse a Siria. Entonces aquí vemos septiembre del año pasado, este es el área de influencia de esa célula de Al-Qaeda y se está metiendo en Siria. Esto es septiembre del 2014. Miren este mismo sitio, pero en 2015. Como pueden ver, el cambio es muy notorio porque la infiltración de Al-Qaeda en Siria es muy notoria. Entonces, esta célula que está de Al-Qaeda, que está en Irak, decide irse a Siria. El problema surge cuando ellos se encuentran con otra célula de Al-Qaeda que ya trabajaba en Siria, que se llama Al-Nusra. Entonces, la gente de Al-Qaeda en Irak se va para Siria, pero ahí se encuentran con otra célula de Al-Qaeda. Al principio las cosas funcionan muy bien, pero como en todos los grupos siempre hay celos y luchas de poder, y la célula de Al-Qaeda que estaba en Irak y se va para Siria, empieza a pelear con la célula que sí ya estaba en Siria. Ese proceso lleva a que el líder de la célula que estaba en Irak empieza a sacarle gente, a sonsacarles personas a la célula en Siria y se genera una pelea muy grande. Cuando esa división se consolida, entonces ese grupo que había estado en Irak, que se fue a Siria y que ya se hizo muy fuerte, decide independizarse y ese es ISIS, o lo que nosotros hoy llamamos el Estado Islámico. Entonces hoy también hay una facción, una tensión entre Al-Qaeda y ISIS, que es digamos que alguien que se rebeló contra el control de Al-Qaeda. Entonces, si los factores internos de la división entre el país en Siria no son suficientemente graves, la presencia de ISIS hace que el asunto se vuelva mucho más complejo. Pero la división, la complejidad de los factores internos no es solamente la presencia de ISIS, es que los distintos grupos que están involucrados dentro de Siria son muchos. Yo los voy a simplificar en este mapa de acá. Esto es Siria, repito. Esto que ven aquí en color morado son pueblos kurdos, que ya dije, son sunitas, pero no son árabes. Ellos quisieran derrocar al gobierno chiita que está en Siria. Esto que ven en gris son las zonas de control de ISIS, que también es sunita, árabe, pero que no quiere que continúe el señor al-Assad, el gobierno chiita en Siria. Estos color amarillo son los rebeldes sunitas sirios, o sea, la mayoría siria que está intentando derrocar al gobierno, a la dictadura de 40 años chiita que está en el poder. Y esto que ven acá en color como rojo son las áreas de control del gobierno, de los chiitas. Entonces, como ven, es un país muy fraccionado, pero fíjense que estos actores están encima o coinciden espacialmente con la ubicación de las personas. Y estas zonas que ven en color café, con rayas o algunos círculos, son la célula de Al-Qaeda, Al-Nusra, que todavía opera ahí. Entonces, esta célula de Al-Qaeda está en lucha contra los chiitas, pero también está en lucha contra los señores de ISIS. Y si esto no fuese suficientemente complejo, aquí yo creo que se puede observar una zona más oscura, que es la presencia de Hezbollah, un grupo fundamentalista islámico, chiita, que vive y que opera principalmente en el Líbano, pero que desde siempre ha recibido el apoyo del gobierno sirio. El gobierno sirio apoya a la gente de Hezbollah, que hace parte de los actores que controlan el poder en el Líbano. Hezbollah está aquí, pero es apoyada por Siria. Y ese apoyo viene desde Irán. Irán es un país de mayoría chiita que apoya al gobierno chiita de Siria para que él apoye a Hezbollah en el Líbano. Entonces, como ven, dentro de tantos actores, todos enfrentados entre ellos, hacen que la población sea la que realmente esté sufriendo
los daños y el dolor y los efectos de esta disputa de tantas variables. Pero los grupos rebeldes sirios, estos que ven acá en amarillo, tampoco son homogéneos. Ellos están fraccionados. Voy a mostrar una lista, solamente una parte de la lista, de los grupos que componen a los rebeldes sunitas que están intentando derrocar al gobierno chiita. Esta es una lista pequeña para que vean la cantidad de actores que hay y que conforman a los rebeldes sunitas sirios. Acá hay uno en colores. Estos que estoy señalando en color rojo son, por ejemplo, grupos sunitas que quieren derrocar al gobierno, que los Estados Unidos consideraron que podían ser aliados y a los cuales Estados Unidos apoyó, entrenó y le dio armas, y estas personas o estos grupos decidieron pasarse a ISIS. Entonces eso hace muy difícil la intervención en Siria porque usted ve muchísimos actores y al final no sabe si todos son estables o si unos se van a ir para un bando o para el otro. Les voy a mostrar otros mapas. Estos son las provincias sirias, algunas de ellas. Y estas listas que ven al lado derecho son los grupos de rebeldes sirios, sunitas, que actúan en cada región. Como ven, hay un fraccionamiento enorme que hace que este conflicto sea muy difícil de entender y de manejar su evolución. Entonces miren en esta población, estos son los grupos, en esta otra región, como ven, en todas las distintas regiones hay muchos actores, algunos son repetidos y otros son propios de esa región, pero como ven, hacen que esto, solamente los actores internos que están involucrados en Siria, hacen de esto un conflicto inmensamente complicado y difícil de entender y sobre todo de solucionar. No sé si Carolina quieres que te aclare otra cosa al respecto. No bastando toda la complejidad de esos factores internos, ¿qué pasa con los factores externos? Las personas que no hacen parte de esas poblaciones árabes, pero que también están involucrados en este conflicto en Siria. Como si esto no fuese suficiente, como mencionas, también hay actores externos. Entonces voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible y mencionar los que creo que son los actores externos más importantes y que hacen esto más complejo. Entonces, actores externos que valga la pena mencionar. Entonces, lo voy a ir haciendo por países. Acá está Siria, como dije. Recuerden, la población está acá. Y empecemos a ver actores. Irán, como lo mencioné, es uno de los grandes actores del Medio Oriente, es el representante de los proyectos y de los deseos de los grupos chiitas. Irán es un país de mayoría chiita que, como mencioné, apoya a Siria, al gobierno sirio, y Siria apoya al Líbano para tener una influencia en la zona. Entonces el gobierno iraní está empeñado en que no haya un cambio en Siria porque perdería a uno de sus actores más importantes. Y adicionalmente porque Irak, que es un país que tiene también distintos actores, tiene chiitas, tiene kurdos y tiene sunitas, pues para Irán es muy importante que que es uno de sus proyectos, la mayoría de Irak es chiita y el gobierno tiene mayoría chiita ahí, pues no sería bueno que en su lado, digamos, occidental, tenga un gobierno que no también sea chiita. Entonces Irán está ayudando al gobierno sirio a mantenerse en el poder. Por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el otro jefe del otro bando del Islam. Arabia Saudita es el representante y el líder de los sunitas dentro del Islam. Y por eso Irán y Arabia Saudita son enemigos. ¿Qué está intentando Arabia Saudita? Pues todo lo contrario que Irán, apoyar a los rebeldes sunitas sirios para que derroquen al gobierno chiita. Pero Arabia Saudita escoge cuáles grupos de esa cantidad de grupos, que son más de 100 dentro de los rebeldes sirios sunitas, a los que quiere apoyar, y en eso tampoco hay consenso. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que siempre están asociados a Arabia Saudita, también apoyan a otros grupos rebeldes sunitas sirios, pero no los mismos.
particularmente Qatar, que es un país que viene desempeñando y buscándose un papel muy importante en el escenario internacional, a veces se muestra independiente de Arabia Saudita, y Qatar apoya también a grupos rebeldes sirios sunitas, pero no los mismos que apoya o los que decide Arabia Saudita. Irak es un país, como dije, todavía con mucha inestabilidad, su gobierno es mayoritariamente chiita y le interesa lo que pase en Siria porque dependiendo de hacia dónde se dirija el poder en Siria, eso va a afectar los intereses iraquíes. Uno podría pensar que el gobierno iraquí, que es de influencia iraní, le interesa que el gobierno sirio continúe, pero los sunitas de Irak quieren una cosa distinta y los kurdos de Irak, que están en la parte norte, también tienen intereses diferentes. Turquía, otro de los grandes actores del Medio Oriente, de mayoría sunita, pero no es árabe, o sea, tiene lengua turca. O sea, no se puede homogenizar el Medio Oriente, no se puede homogenizar al Islam y no se pueden homogenizar ni a los chiitas ni a los sunitas. Turquía tiene intenciones, que es, repito, de sunita, tiene intenciones de cambio de gobierno en Siria, pero tiene que manejar las cosas con mucho cuidado porque si, por ejemplo, el cambio en Siria implica el fortalecimiento de la población kurda aquí en el norte, eso le daría poder a los kurdos de Siria para que apoye a los kurdos que habitan en Turquía y al gobierno turco eso no le sería una cosa beneficiosa. Entonces, aunque quiera hacer cambios en Siria, lo tiene que hacer con mucho control para que después eso no se vuelva en contra de los intereses del gobierno turco. Jordania, también de mayoría sunita, está intentando que también haya un cambio en Siria para que haya un gobierno amigo sunita, pero le da mucho temor es que ese cambio implique el aumento del poder en ISIS que pueda trasladarse hacia Jordania. El Líbano, que es un país que prácticamente es dirigido desde Siria, pues le necesita tener alguna certeza de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el país, uno de sus actores, como ya mencioné, son la gente de Hezbollah, que son chiitas, que están apoyados por Siria. Entonces, lo que suceda en Siria va a afectar el manejo de poder en el Líbano, aunque el Líbano propiamente no tiene muchos recursos para intervenir. Israel, que es un cuerpo extraño dentro del Medio Oriente, pues siempre ha sido enemigo de Siria desde casi que la constitución del Estado de Israel. En las guerras árabe-israelíes, pues Israel se tomó los Altos del Golán, que es un territorio sirio, han sido enemigos, pero Israel también tiene que tener mucho cuidado. Le gustaría cambiar o que hubiese un cambio en el gobierno sirio, pero también tiene que ser cuidadoso porque no sabemos si los que van a reemplazar al gobierno van a ser unos sunitas radicales que apoyen a facciones, por ejemplo, como Al-Qaeda, como ISIS, que puedan después intervenir en Israel. O sea, que le interesa un cambio, pero del otro lado tampoco la opción es necesariamente segura porque no sabemos si hay un gobierno sunita, si va a ser mayoría de grupos radicales o grupos más con el interés de hacer negociaciones. Y finalmente Egipto, que es también uno de los actores principales y es sunita, también está apoyando a grupos rebeldes sirios sunitas, pero no los mismos y no necesariamente en coordinación con los otros actores. Entonces, como ven, los actores del vecindario cercano a Siria, hay una multiplicidad de intereses, no siempre concurrentes, no siempre coinciden, a veces incluso se contradicen y eso hace que la dificultad y la complejidad interna, a eso se le sume una complejidad externa. Y hay otros actores, ya no del vecindario, otros actores externos que están involucrándose e involucrados. Por ejemplo, Rusia. Rusia, como lo hemos visto en las últimas semanas, está de lleno interviniendo en Siria con mucha determinación y con muchísimos recursos. La pregunta es ¿por qué Rusia se está metiendo?
Estas son fotos que vimos hace unas semanas, satelitales, de la llegada de material bélico a bases aéreas en Siria. Esto no son nada distinto a construcciones de baterías antiaéreas en las bases en Siria, construidas por los rusos. Aquí vemos fotos satelitales de armamento ruso aéreo y muy potente, Sukhoi 30, Sukhoi 25, Sukhoi 24, helicópteros de combate rusos que están llegando a Siria. ¿El interés de Rusia cuál es? Rusia siempre ha sido el principal apoyo del gobierno actual de Siria, de los señores al-Assad. Desde siempre Rusia los ha apoyado y eso se manifiesta en un interés particular de Rusia, y es que en Siria, en una ciudad que se llama Tartus, está la única base naval rusa que los rusos tienen por fuera de su territorio. Entonces, la presencia rusa se explica porque para Putin particularmente es muy importante que no haya un cambio de gobierno en Siria, porque eso afectaría su capacidad de operación y capacidad de influencia en el Mediterráneo y en el Medio Oriente. Aquí vemos dos fotos, estos son los Sukhoi 25 y estos son los helicópteros de combate. Voy a explicar este mapa que está acá. Siria es esto que está aquí, lo que estoy señalando, pero ustedes ven acá unos círculos. La base naval que les comenté está aquí, en este punto, Tartus. Pero Putin lo que quiere es instalarse o agregar unas bases nuevas o tener más acceso a bases sirias. ¿Por qué? Este círculo que ven en rojo significa el alcance operativo que tiene, por ejemplo, este avión, un Sukhoi 25. Como ven, si los rusos pueden fortalecer su presencia militar en Siria, eso les va a dar un área de influencia muy grande, no solo en el Mediterráneo, sino en el Medio Oriente, y yo diría que particularmente en Irak. Entonces, fíjense, la llegada de Rusia no es gratuita. Putin lo que aspira es ampliar su capacidad de operación y de influencia en el Medio Oriente, particularmente en Irak, donde Estados Unidos intenta, después de mucho tiempo, lograr una estabilidad que tal vez nunca se va a lograr. Pero como vemos, está muy claro que Rusia tiene identificado cuáles son sus intereses. Lo que no vemos del otro lado, los Estados Unidos están en una postura como de asombro, no saben bien qué hacer, no saben a quién apoyar. Entonces, acá vemos la influencia que podría alcanzar Rusia, no solamente apoyando a su aliado, el señor al-Assad, sino que va a tener unos beneficios. Estos beneficios también van a ser parte del proceso más grande de negociación de Rusia o de Putin, que tiene Occidente en este momento haciéndole sanciones por su intervención en Ucrania. Pero en la medida que Rusia y Putin se pueda volver más fuerte en el Medio Oriente, lo que le va a permitir es tener capacidad de negociación con Occidente. Es decir, si ustedes quieren que yo no intervenga en el Medio Oriente, libérenme sanciones con Ucrania. O sea, Putin está construyendo su moneda de cambio, está construyendo lo que él puede intercambiar en una negociación con Occidente. ¿Qué está haciendo Rusia? Rusia anunció que iba a intervenir en Siria por una razón, no para defender al Assad, porque eso no lo va a decir, sino porque va a combatir, según él, a ISIS. Entonces, acá les vuelvo a mostrar el mapa de Siria. Recuerden, estas son las zonas de influencia, lo morado es la zona de influencia kurda y esto gris es la zona de influencia de ISIS. Esto amarillo son las zonas de los rebeldes sunitas sirios y esto los sunitas y Al-Qaeda. Y esto en color rojo o rosa es el control del gobierno. Entonces, ¿qué hace Putin? Él dice, yo voy a ir a sacar a la gente de ISIS, que es muy loca y muy perversa. Entonces, aquí vamos a ver en el tiempo, esto es de septiembre 30 de octubre, primero bombardeos. Efectivamente, Rusia bombardea a poblaciones que están controladas por ISIS, pero fíjense que también bombardea a las zonas
donde están los rebeldes sirios sunitas que quieren derrocar a su aliado en el gobierno. Entonces esto es de septiembre 30 a octubre 1, miren a octubre 3 vemos muy pocas bombas realmente y ataques aéreos a ISIS, pero principalmente todos están concentrados en atacar a los rebeldes sirios. Miren a octubre 5, miren a octubre 7, a octubre 22. Como pueden ver, los ataques a ISIS realmente existen de parte de las fuerzas rusas, pero la mayoría de los ataques y de la operación de Rusia en Siria está atacando a los enemigos del gobierno. O sea, es muy claro que ISIS solamente es la disculpa de Rusia para apoyar a su aliado, el señor al-Assad. Bueno, estos son más ataques, pero es la misma idea. Y la pregunta entonces, para terminar esto un poco de los actores, sería, bueno, ¿y Estados Unidos qué hace? A diferencia de Putin, que sí quiere y que ya sabe lo que quiere, el gobierno hoy de Estados Unidos es un gobierno desconcertado, que tiene unas políticas tanto internas que lo empujan a llevar una política exterior de no intervención. El presidente Obama, desde que llegó al gobierno, dijo que se quería salir de las guerras. La población de Estados Unidos no quiere ver a los estadounidenses involucrados en muchas guerras en el exterior, y esa es también parte de su concepción de la política internacional, de intervenir lo menos posible. Eso funciona cuando yo tengo otro actor que también piensa igual a mí, pero el problema en confrontaciones de este nivel, que como dirían los expertos son de suma cero, lo que yo gane es lo que otro pierda. Este tipo de confrontaciones lo que implica es que el que no avance retrocede, y como Estados Unidos no avanza y no hacen lo suficiente o lo que uno pensaría que podría hacer, pues Putin, que sí tiene determinación, él aprovecha la inactividad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están intentando entender qué hacer, no lo saben muy bien, no saben a quién apoyar. Si se deciden masivamente apoyar a los rebeldes sirios, pues como ya vimos, los rebeldes sirios son muchísimas facciones diferentes, unas radicales y otras no. Los estadounidenses están intentando encontrar un grupo de rebeldes sirios moderados y no sabemos eso qué es. Una alternativa sería apoyar a los kurdos que estén en el norte del país, pero fortalecer a los kurdos implica que Turquía no se siente a gusto. Entonces la situación para Estados Unidos es muy difícil. No quiere intervenir profundamente y tampoco sabe cómo hacerlo. Y estamos digamos, en presencia de dos líderes muy distintos. O sea, el presidente Obama es una persona completamente distinta al presidente Putin. Putin sabe lo que quiere, actúa, él no se mide, él no tiene que pedirle permiso a nadie, no le parece mal que la comunidad internacional lo califique como alguien que está haciendo cosas indebidas. En cambio, Obama es un presidente en estas circunstancias débil, un poco sorprendido, un poco confundido, que no sabe qué hacer. Ese es más o menos entonces el panorama de los actores. Europa estaría como faltando en esta lista, pero Europa tiene suficientes problemas internos para pensar que tiene capacidad para intervenir en Siria, y particularmente yo creo que estaría en el mismo problema de Estados Unidos. La pregunta es, y bueno, y entre esta cantidad de actores, ¿a cuáles son los que hay que apoyar? Es un nivel de incertidumbre altísimo. Ya como para finalizar, ¿hay alguna posibilidad de que esta guerra tan compleja pare? Pues yo quisiera equivocarme, pero por lo que uno ve, la cantidad de actores crecientes, los niveles de violencia desbordada, la complejidad, yo creo que no va a ser así. Todos los días esto se vuelve más terrible, la población, como dije, es la que sufre, porque en este fuego cruzado como de 8 actores distintos, todos disparándose entre ellos, pues obviamente es la población civil la que va a estar adentro. Y todos los días es más difícil verlo. Hoy, mire, esta foto
quisiera que la miren. Esto es una calle de una ciudad en Siria, como ven, con muchísima destrucción, pero aquí ven unos vehículos. Estos vehículos son con unas jaulas construidas para meter personas. Esto lo está organizando un grupo rebelde sunita sirio, o sea, no es ISIS, es uno de los grupos rebeldes sunitas sirios, que para evitar los bombardeos rusos capturan a personas, las meten en estas jaulas y salen con ellas por las ciudades, y los militantes de estos grupos se hacen a los lados de los vehículos para que no vayan a ser bombardeados, porque Rusia, el día que tire una bomba, van a decir entonces en la prensa que mataron a civiles. Entonces, como ven, es una guerra que se está descomponiendo, que está llegando a niveles muy difíciles de entender humanamente, pero que la cantidad de actores y, como dije, de intereses hace que yo lastimosamente creo que esto no va a tener una solución pronta. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos aclarado este complejo conflicto en Siria. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, Carolina. Muchas gracias por la invitación. No sé si quedaron aclarados o enredados, pero como ven es un conflicto muy difícil de explicar.